por lo menos la prueba para ver si podían resolverlo. Bueno, vamos a ver si completamos, ¿no? Acá tenemos. Bien. Bueno. Ustedes me dijeron que se escucha bien. Empezamos con la solución del ejercicio. Les digo cómo planificamos la clase de hoy. No, ahora pongo, Melissa, la presentación es esta que ustedes van a ver. Ahí está. Díganme si se visualiza bien. Recuerden que yo cuando muestro la pantalla grande, dejo de ver el... y me avisan. Bien, ahora se ve bien. Entonces, lo que tenemos allí en la pantalla es el ejercicio 1 del cuadernillo nuevo de sistemas y procedimientos administrativos que pusimos en vigencia el año pasado. ¿De qué se trata este ejercicio? De la unidad 2 analizamos cuáles son los principales subsistemas administrativos que forman parte de cualquier organización y lo que vamos a hacer en este cuadro es justamente poder analizar lo principal que se rescata de esta unidad 2, que es cuáles son dentro de cada uno de estos subsistemas funcionales los procesos operativos y los procedimientos operativos. De paso podríamos recordar que son procesos operativos y procedimientos operativos y ejemplos de procesos administrativos y procedimientos administrativos. Si alguno pudo resolverlo, no tengan miedo de cometer errores porque este es el momento para hacerlo. Me gustaría que me digan directamente si pudieron encontrar algún ejemplo. Bueno, hoy arrancamos a tiempo, entonces. Bueno, habíamos dicho, a ver qué tengo acá para mostrarles. No, este es el libro de... Vamos a quitar esto. Bueno, les decía que hoy vamos a, en primer término, resolver este ejercicio que tenemos de... apareció un micrófono por ahí. ¿Hay alguien que quiera decir algo? Tenemos el ejercicio para resolver de la unidad 2, que es el primer ejercicio del cuadernillo, donde vamos a completar ejemplos de procesos y procedimientos operativos y administrativos. Y en segundo término vamos a ver la segunda parte de los controles que nos quedaron por ver de la unidad 3, antes de iniciar la unidad 4, que yo supongo que hoy no vamos a hacer tiempo más que de presentarla, que se combina con la unidad 5 y 6 también. Las vamos a ver casi al mismo tiempo, así que no se preocupen ni se asusten porque están enlazadas por los contenidos. Y para eso nos va a venir bien este ejercicio. Habíamos dicho que
la comercialización o el subsistema de ventas o marketing se ocupa de todo lo relacionado con el proceso y el procedimiento de la venta, que es la que le permite a la organización obtener ingresos. El subsistema inicia cuando de alguna manera un cliente nos hace un pedido en la modalidad que sea y concluye cuando se perfecciona esa venta con la entrega del bien o la prestación del servicio y se registra contablemente la operación. Ese es el subsistema comercial de ventas, de marketing o como quieran llamarlo. Lo que queremos completar en ese cuadro es un proceso operativo de comercialización. ¿A alguien se le ocurrió algún ejemplo de proceso operativo? Recordando que un proceso operativo es un acto en el cual una persona ejecuta una acción relacionada con esa atención al cliente o esa entrega del producto o lo que ustedes quieran poner como ejemplo. ¿Alguien puso algún ejemplo como para saber si estamos en lo correcto? Me voy a los mensajes. ¿Alguien que se haya animado? Yo les voy a dar de procesos operativos 3 ejemplos. A ver si alguien acertó en alguno de esos ejemplos. Algunos ya los tenían inclusive en el PowerPoint, donde había procesos operativos. Entrega del producto. Bien, la entrega del producto es uno de los ejemplos clásicos que forman parte de proceso operativo de comercialización, la entrega del producto. Bien. Una venta. La venta es genérico. La venta abarca un montón de procesos operativos. Por lo tanto, podríamos decir que la venta es lo global, vamos a lo particular. Un proceso operativo de venta podría ser, como bien dijeron ustedes mismos, la entrega del producto. Eso es un proceso operativo. Antes que eso, ¿qué tenemos? La atención al cliente. Ahí tenemos otro proceso operativo. Ahí tenemos ya 2 ejemplos. Aparte de atender al cliente, podemos, en el paso que sigue, yo les cuento mezclado proceso operativo, procedimiento operativo, proceso administrativo y procedimiento administrativo, todo lo que atraviesa ese proceso de la venta desde que se inicia hasta que se registra contablemente, tenemos el pedido del cliente. El cliente lo hace por el modo que sea, por mail, por WhatsApp, por teléfono, personalmente. Se lo atiende al cliente en la modalidad que sea. Se le entrega información sobre los precios, sobre las condiciones de entrega, sobre la calidad de lo que le vamos a ofrecer. Se averigua si ese cliente tiene crédito disponible, si la venta es a crédito. Si es de contado, habría que analizar si tenemos la mercadería o lo que él solicita en existencia. Se prepara el pedido, si está en condiciones de ser entregado. Se analiza el crédito y si se le puede otorgar, se le entrega la mercadería en cuenta corriente. Se actualizan los stocks, se preparan los pedidos, se ponen en reparto si es que la entrega no es en el mismo lugar a donde el cliente la solicita. Se entrega al cliente, se le pide una conformidad por esa entrega si es en cuenta corriente o eventualmente se le cobra si se entrega y se paga en el mismo momento, lo que también hace formar parte de la venta a la cobranza. Y una vez que se entregó esa mercadería, lo que hace el sector contable una vez que recibe ese remito es se emite la factura y
se vuelca ese importe en la cuenta corriente del cliente si es que no lo pagó y se registra contablemente la venta. ¿Cuál es el asiento que se hace normalmente cuando se registra una venta en la contabilidad? ¿El asiento contable? ¿Algún contador futuro que sepa cuál es el asiento que se hace cuando se vende? El asiento es... A ver, están haciendo contabilidad, ¿verdad? No sé cómo se llama ahora. TIC, teoría de la información contable. Deudores por Deudores ventas por a ventas a venta. ventas. Muy bien, ese es el primer asiento para registrar, entre otras cosas, la deuda que se genera para el cliente y por lo tanto el crédito para la empresa y obviamente la venta. ¿Y se hace algún otro asiento más inmediatamente seguido de ese? Se registra el costo de la El costo. mercadería vendida. Se registra el costo de la mercadería vendida. Bien, ¿cómo es ese asiento contable? Costo de mercadería vendida a mercadería vendida. Bien, eso registra por un lado el costo de la mercadería y por otro lado la salida de los stocks de esa mercadería que nosotros entregamos a nuestro cliente, ¿verdad? Por lo tanto, todo eso que yo les relaté se puede incluir en alguno de estos cuadritos de proceso operativo, procedimiento operativo, proceso administrativo, procedimiento administrativo. La habilidad de ustedes va a radicar en ver cuál es el cuadrito correcto para colocarlos. Acá ya hay varios que me han mencionado los asientos, entre otras cosas. Por ejemplo, Sofía me puso caja ventas, pero ojo, Sofía, porque caja es si vos tenés ingreso de dinero y allí estaríamos en un proceso de venta y cobranza conjunto. Yo trataría de separarlos para que no se confundan y no se nos mezclen los tantos. Por lo tanto, es más correcto que en el proceso de la venta hagamos deudores por ventas a ventas que caja a ventas. Si fuera caja es porque se cobra en el momento en que se vende. Vamos a suponer que acá la venta es en cuenta corriente, para generar además ese archivo de la cuenta corriente donde tenemos la deuda de nuestro cliente. Por lo tanto, completemos en proceso operativo 3 como mínimo. Atender al cliente, que por ahí lo habían mencionado. Entregar el producto, que también lo habían mencionado. Y vamos a poner, averiguar los antecedentes crediticios, es decir, si no tiene deudas previas o si no tiene una factura deudada anterior, la averiguación de si tenemos la mercadería disponible, o sea, el control del stock. Todos son procesos operativos. Procedimientos operativos. Vamos a acelerar un poquito, porque si no vamos a estar toda la clase con este ejercicio. Procedimientos operativos. En la atención al cliente, ¿qué es el proceso? ¿Cuál sería, en ese caso, el procedimiento operativo que deriva de esa atención? Preguntarle qué necesita, averiguar la necesidad que tenga de qué tipo de mercadería, ofrecer el producto más conveniente, explicarle cómo funciona el producto y concretar la venta. Todo eso formaría parte de la atención al cliente, que es uno de los procesos operativos que mencionamos. Los procedimientos que suman esa atención conllevan toda esa suma de tareas. Si ustedes quieren, para los que vayan tomando nota y se queden un poco rezagados con esto, lo que podemos hacer es el ejemplo que yo estoy mencionando, después se los mando al Facebook para que todos lo tengan. Pero pueden ir agregando cualquier otra cosa que se nos ocurra y que vayamos mencionando ahora también. Enviar el pedido es parte de un proceso operativo, sí, es correcto. Por ejemplo, si lo enviamos a través de un camión propio o contratado, también forma parte de ese proceso operativo. Habíamos mencionado enviar el pedido, ¿proceso o procedimiento? Ah, qué buena pregunta. Si enviar el pedido es el proceso, ¿cuál sería el procedimiento?
operativo? Embalarlo. El embalaje sería parte del procedimiento operativo. Bien. Tienen en claro, por suerte, cuál es la diferencia entre operativo y administrativo, sabiendo que operativo es acción y administrativo es información. Por lo tanto, hasta ahora vamos perfecto, la entrega, el transporte de esa mercadería es parte del proceso operativo y los procedimientos son la suma de acciones que hacen a ese proceso. Eso lo tenemos claro, a mí me deja muchísimo más tranquila que tengan eso bien presente. Si vamos a la averiguación del antecedente crediticio, ¿cuál sería el procedimiento operativo relacionado con ese proceso? ¿A alguien se le ocurre? Tendríamos que averiguar. A ver. ¿Por qué método va a pagar? Decirle si puede pagar Si con no, eso. Si no si no. sirve. Sí, puede ser. Supongamos que el cliente quiere pagar en cuenta. A ver. Sí, escucho. No, estaba escuchando, no hablé. Perdón. Pensé que había alguien más mencionando algo. El tema sería, el cliente quiere pagar en cuenta corriente, o sea, desde que nosotros le entregamos, pagar a 15, 20, 30 días, lo que nosotros fijemos como plazo, ¿no? Entonces le decimos, perfecto. ¿Es la primera compra? Sí. Ah, no, la primera compra es de contado o por transferencia. Supongamos que es un cliente habitual, que hace rato que nos compra, le estamos financiando a 30 días la compra. El proceso operativo es, en definitiva, habíamos dicho, la averiguación de los antecedentes crediticios. Supongamos que este cliente tiene 30 días en cuenta corriente, pero hace mucho que no nos compra. ¿Qué vamos a hacer en ese caso como parte de esa averiguación de antecedentes crediticios? Le vamos a pedir que, por ejemplo, nos diga con qué cuenta corriente bancaria trabaja, y ahí podemos ver en la base del Banco Central cómo está su condición frente al banco para saber si está respondiendo o no a todos los compromisos que asume. Podemos averiguar en algún otro sistema crediticio que no sea el Banco Central, como por ejemplo hay un sistema, el Veraz, que obviamente hay que pagar para obtenerlo, pero también nos permite saber cómo es la situación crediticia de ese cliente. Podemos averiguar con la gente de créditos y cobranzas del propio sector de la empresa cómo está la cuenta corriente de ese cliente. Y pedirle garantías eventualmente. Por ejemplo, si tiene una factura anterior y cuenta corriente nos dice, ojo, porque este cliente tiene una factura y ya debe 10.000 pesos y su límite de crédito es de 20.000. Y el cliente nos está haciendo un pedido de 15.000. 15.000 actuales más 10 que debe, está excediendo su límite de crédito. Por lo tanto, parte de esa averiguación tiene que ver con justamente eso. Acá me está planteando Serena, pedir informes al banco, mirar si tiene mora, pedir garantías. Todo eso es procedimiento operativo relacionado con el proceso operativo de averiguar antecedentes crediticios. Exactamente. Habíamos mencionado también la entrega del producto. La entrega del producto como procedimiento es el proceso operativo. El procedimiento operativo, yo obviamente que tengo acá para que lo visualicen el machete de este ejercicio, ¿no? Para ir como ayuda a memoria. Obviamente, la entrega del producto, que es el proceso operativo, incluye como procedimiento operativo la suma de actos relacionados con esa entrega, que puede ser el embalaje del producto, la entrega del producto al transporte si lo tercerizamos, el traslado desde el almacén de productos terminados o almacén de materiales al sector de reparto o al centro de distribución. Esa suma de acciones son parte del procedimiento operativo que conforma la entrega del producto. ¿Vamos bien hasta acá? Si alguien tiene algún ejemplo y quiere consultarlo, es el momento de hacerlo. Si no, vamos a los procesos administrativos relacionados con justamente ese ejemplo. El proceso administrativo de atender al cliente es la venta propiamente dicha, es la concreción de la venta.
averiguar el antecedente crediticio, que es el proceso operativo, administrativamente se traduce como análisis de crédito. El análisis de crédito tiene que ver desde el punto de vista del procedimiento administrativo con la información relacionada con ese análisis. Ahora vamos a ver qué podemos tomar como ejemplo. Sigamos con los procesos administrativos. Dijimos, la atención al cliente tiene que ver con la venta, la averiguación de antecedentes crediticios tiene que ver con el análisis del crédito y obviamente la entrega del producto tiene que ver con el proceso administrativo que también significa la entrega del producto. ¿Cómo condice esto con la información derivada del procedimiento administrativo? ¿Cómo traducimos esa información? Bueno, en el caso de la venta, consultar precios y formas de pago y obviamente traducir esa venta que deriva de la atención al cliente en algún tipo de comprobante que puede ser directamente online en la computadora o en papel, que puede llamarse nota de pedido, registro de la nota de venta, orden de compra, como quieran llamarlo, que lo que hace es materializar en un papel con, por supuesto, una suma de requisitos, como ser nombre del cliente, dirección, teléfono, número de quit, condición ante la FIP, fecha, detalle de la mercadería que requiere, lista de precio que se le vende. Bueno, un montón de información que contiene ese comprobante que se traduce como nota de venta. Esa nota de venta se incorpora al sistema para que después se pueda efectuar la facturación y, por supuesto, la entrega de la mercadería al domicilio que cita el cliente. Información de crédito. ¿Cómo se traduce eso como procedimiento administrativo? Bueno, tenemos la emisión de, perdón, la emisión no, el análisis del crédito tiene que ver con la revisión de la cuenta corriente del cliente. Por lo tanto, el procedimiento administrativo tiene que ver con ingresar en la base de datos de los clientes, entrar en la cuenta corriente de ese cliente y revisar si tiene antecedentes de facturas pendientes, entrar en los saldos de las cuentas corrientes si no queremos ir al detalle particular y ver los globales, analizar el índice de mora que tenga ese cliente en su situación de cobranza. ¿Y cómo se traduce esto en información? Bueno, podemos pedirle a la gente de créditos y cobranzas que nos mande un listado de las facturas que el cliente adquirió en el último semestre y que nos muestre cómo pagó esas facturas para analizar justamente en base a ese listado cómo es su situación en cuanto a cumplir y respetar los plazos que nosotros hemos establecido. El ejemplo de la entrega. Tenemos emitir e imprimir las 2 o 3 copias de remito, depende de la modalidad que tenga cada organización, actualizar el stock en el sistema para dar de baja esa mercadería que hemos entregado al cliente, hacer firmar el remito conforme al cliente como comprobante de que lo hemos entregado y él lo ha recibido de conformidad. Son todos procedimientos administrativos relacionados con el proceso administrativo de la entrega. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna duda o algún comentario? Vamos al ejemplo que sigue. En el caso de las operaciones, dijimos que tenemos operaciones o lo que es lo mismo, producción. La producción o prestación de servicio como proceso operativo puede tener
por ejemplo, la planificación de la fabricación de un lote de polleras o camisas. En este caso habíamos puesto camisas. La planificación significa que la parte de planeamiento de la producción se va a encargar de definir qué cantidad de camisas vamos a producir, qué sectores involucrados en la fábrica van a estar en ese caso, para ese lote. Todo eso es proceso operativo. Planificar entonces la fabricación. La entrega de la materia prima de almacenes a fábrica, en este caso, por ejemplo, los rollos de tela para fabricar las camisas. Esto es proceso operativo. La entrega, una vez que se fabricó el lote de camisas a almacenes de productos terminados para que a su vez lo entregue al sector que corresponda, que puede ser directamente al cliente si se hizo porque nos habíamos quedado sin stock, o la entrega al salón de ventas si directamente se manda al salón. Eso todo es parte de procesos operativos. ¿Cuáles serían los procedimientos operativos relacionados con estos procesos operativos? Vamos bien hasta acá, ¿verdad? ¿Me escuchan bien? ¿Yo estoy hablando como loco malo o están escuchando como corresponde? Sí, profe, se escucha. Bien, bueno. Procedimiento operativo relacionado con, por ejemplo, la planificación de fabricación de un lote de camisas. El procedimiento operativo o los procedimientos operativos serían analizar los talles que vamos a hacer para cada uno de esos lotes, cuál es la tela que vamos a utilizar, los gastos de fabricación, la mano de obra involucrada, etc. Todo eso va a formar parte de la planificación de la fabricación de ese lote de camisas. Para el otro ejemplo de proceso operativo, que era la entrega de la materia prima a producción, el procedimiento operativo o los procedimientos operativos, que generalmente son más, sería la solicitud que hace el encargado de fábrica una vez que analiza la planificación de ese lote de camisas, de todos los elementos que va a necesitar para fabricarlos a la gente de almacenes de materias primas. En este caso le va a pedir las telas, los hilos, la moldería, todo lo que necesite para llevar adelante la ejecución de ese lote de camisas. En el tercer punto, que era la entrega del lote de productos terminados a los almacenes de productos terminados, lo que va a incluir como procedimiento operativo va a ser el envío de ese lote concluido, embalado ya como producto terminado, listo para que se despache al cliente que lo haya solicitado o que vaya como stock a los almacenes. ¿Qué pasa con los procesos administrativos de esas operaciones? El proceso operativo puede embalar la mercadería, no es que puede, debe. El proceso operativo es la acción de, entre otras cosas, hacer el embalaje para que la mercadería pueda ser puesta a disposición del mercado. O sea, ustedes no van a comprar una camisa que no esté embalada. A lo sumo la encuentran en una percha porque se expuso para que ustedes puedan ver la tela, puedan tocar el talle, puedan visualizar el tamaño que tiene, pero en realidad el producto siempre se presenta, especialmente en el caso de la vestimenta, embalado. Todo eso forma parte del proceso operativo de la confección de esas camisas y esa suma de procedimientos que incluyen, entre otras cosas, la colocación de los accesorios, el embalaje dentro de una bolsa que a su vez puede ir dentro de una caja. O sea, todo lo que es la puesta a punto de esa mercadería se pone a disposición del mercado en una forma vistosa, si se quiere, para que eso también forme parte de la atracción en la venta. Proceso administrativo derivado de los procesos operativos que mencionábamos antes, que sería toda la información relacionada en este caso
con esas operaciones. En el caso de la planificación de la fabricación del lote de camisas, esto se transforma como información en una orden de producción. Lo vamos a ver cuando analicemos el subsistema de operaciones, que arranca con la planificación de la producción y concluye cuando esa producción se realizó y se hace el registro contable de la operación, que sería, en este caso, el asiento contable, sería el ingreso de los stocks de mercadería o camisas, que en este caso, ¿cuál sería el asiento contable? El control de calidad es parte también, ¿sí?, de los procesos operativos y obviamente conlleva procedimientos operativos. El control de calidad es un buen ejemplo, Serena. ¿Cuál es el asiento contable derivado de la entrega de ese producto terminado al almacén de productos terminados para que se ingrese a los stocks, cuando se termina la fabricación? ¿Cuál sería el asiento contable que se hace? Tenemos ingreso de mercadería, o en este caso sería mercadería de reventa, o sería camisas si se quiere, a ¿cuál es la salida en este caso? ¿Qué vamos a tener como contrapartida en ese asiento contable? Cuando ustedes fabrican algo y se ingresan los stocks, ¿qué van a tener? Hola, ¿me dejaron sola? ¿Cuál es el asiento contable que se hace cuando se fabrica algo? Vamos a tener gastos de fabricación, costos de mano de obra y vamos a tener materia prima que se va a transformar en producto terminado. Por lo tanto, el ingreso en los stocks implica dar de alta la camisa, lo que se da de baja o se contempla, digamos, es el costo de esa mercadería y obviamente vamos a tener en consideración el incremento del patrimonio. ¿Cuál es el asiento contable que se hace? ¿Llegamos a ese punto o todavía no? Bueno, a ver si alguno me lo dice antes de terminar la clase. ¿Cuál es el asiento contable que se hace cuando se fabrica algo? ¿Qué es el registro contable que vamos a hacer cuando cerramos ese subsistema? Antes de empezar el que sigue, que sería el de, si nosotros recuerden la rueda operativa, nosotros compramos, fabricamos, vendemos, cobramos y pagamos. Y ahí empezamos de nuevo. Fabricación a gastos de fabricación. Los gastos de fabricación, en realidad, productos elaborados a fabricación. No me termina de convencer ese asiento, porque en realidad en fabricación vos tenés una cuenta genérica que no representa nada. En realidad vos lo que tenés que mostrar es un activo que ingresa y otro que egresa transformado, porque vos tenías materia prima que utilizaste para que se transformen en camisas. Y vos al mismo tiempo activaste en esa camisa gastos de fabricación y obviamente, ¿ustedes qué tienen cuando fabrican algo? Tienen mano de obra directa, gastos de fabricación y materias primas. Todo eso se activa en pos de un producto. Eso es lo que tienen que reflejar contablemente. Ustedes van a tener como ingreso mercadería, que es la mercadería de reventa, que después van a tener para poner a la venta, como me dijeron antes, y van a tener gastos de fabricación, ¿no? Gastos de fabricación. Cuando ustedes tengan la activación
de la materia prima, ustedes van a tener mercadería, a gastos de fabricación, a materias primas, a, dijimos, mano de obra directa, a, bueno, los sueldos que van a tener que abonar por esa fabricación. Bueno, después vemos bien cuál es el asiento para cerrar el detalle. Vamos a terminar el ejercicio. Tenemos la orden de producción, que es la información que se traduce de la planificación de la producción. Cuando fabricación recibe la orden de producción, tiene que hacer el pedido a almacenes de materias primas de todo lo que necesite para fabricar esas camisas. Lo que pide, se pide a través de información que se resume en un formulario, que en este caso es la solicitud de materias primas o el requerimiento de materiales o el vale de fábrica, tienen diversos nombres y depende de la modalidad de cada empresa. Pero, en general, la solicitud de materias primas tiene que ver con un formulario que es el que traduce la información de lo que pide fábrica para que le entregue en este caso almacenes. La diferencia entre proceso y procedimiento administrativo es la misma diferencia que existe entre proceso y procedimiento operativo. El proceso es el acto en sí y el procedimiento es la suma de acciones que conllevan a ese acto. Ejemplo, ustedes tienen el proceso administrativo de planificar la producción y el procedimiento administrativo es la suma de pasos que se ejecutan en la oficina de planeamiento de la producción para definir todos los pasos que tienen que seguirse hasta que se transforma en información que es la orden de producción. Entonces, el proceso administrativo es planificar la producción como el proceso operativo. Nada más que el proceso operativo es juntar la gente, en este caso, por ejemplo, los ingenieros de planta, que dicen, bueno, tenemos que planificar la confección de 100 camisas en 3 talles. ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar este tipo de tela, este tipo de botones, este tipo de confección, tales máquinas, tanta gente, tantos gastos de fabricación, tantas horas hombre. Eso es lo que planifican como proceso operativo. Los procedimientos operativos son, para cada uno de esos pasos que yo les mencionaba recién, justamente la suma detallada de lo que se haga en ese proceso. Procedimiento es suma de pasos. Y cuando nosotros tenemos, proceso es suma de pasos. Procedimiento es la forma en que se ejecuta el paso en cada uno de esos procesos. En el caso administrativo lo que tenemos es información. Por lo tanto, vamos a tener como operación la planificación propiamente dicha, que es la transformación de esa planificación en un documento que es la orden de producción, que es la que se manda a fábrica, y el procedimiento administrativo para esa orden de producción es justamente todos los datos que se involucran para confeccionarla. Por ejemplo, en el procedimiento administrativo que conlleva a la orden de producción, nosotros dentro de esa orden de producción vamos a tener que contemplar, como les decía antes, horas hombre, horas máquina, lo que nosotros necesitemos pedir, que va a estar dentro de esa orden de producción. El ejemplo que yo les mencionaba antes de la orden de producción como proceso administrativo, que lleva como proceso operativo la planificación de la producción del lote y como procedimiento administrativo el análisis de los talles, de la tela necesaria, de los gastos de fabricación, en el proceso administrativo se traduce en orden de producción. Y en el procedimiento administrativo
es el detalle que lleva esa orden de producción. ¿En qué va a consistir el detalle? En mostrar el costo de la mano de obra, el costo de la materia prima, el gasto de fabricación involucrado, todo detalle de información. No sé si queda claro. Si en el proceso pones fabricar un producto, ¿en proceso qué? ¿Operativo o administrativo? Estamos hablando de operativo, bien. En el proceso ponés fabricar un producto. Es bastante genérico porque la fabricación del producto lleva bastantes etapas, pero supongamos que está bien. En el procedimiento, seguir los pasos del proceso productivo que establece la empresa sería correcto para poner proceso operativo fabricación. Si vos pones como proceso operativo fabricación, por ejemplo de camisas, en el procedimiento operativo pondrías la tela pasa por el sector de moldería pasa a corte, de corte pasa a confección, de confección pasa a agregado de accesorios pasa a embalaje, y allí tenés los procedimientos operativos, que son todas las acciones que conllevan esa fabricación. ¿Se entiende? Obviamente tiene un grado de detalle mayor, porque el procedimiento operativo es una suma mayor que conlleva a ese proceso general. Volvamos a la parte de administración, que es información, que es lo que también nos ocupa. Dijimos, de ese detalle de costos. Si lo que vamos a mostrar como ejemplo en el proceso operativo es el pedido de los materiales que hace fábrica a almacenes para empezar a fabricar las camisas, el procedimiento operativo es la solicitud específica del tipo de materia prima, la evaluación de las telas que necesitan y un grado de detalle para poder iniciar la fabricación. El proceso administrativo es la solicitud o el requerimiento, o sea, el formulario que nos permite pedirle de fábrica a almacenes eso que necesitamos, que seguramente va a llevar firmas o ganchos del encargado de fábrica, que es el que pide, y después cuando fábrica recibe porque le entrega almacenes, también tendrá que firmar de conformidad para resguardo de que almacenes entregó lo que había pedido. Y allí estamos viendo muchos controles internos derivados de estos pedidos y estas entregas. Y la solicitud o requerimiento, que es el proceso administrativo, como procedimiento administrativo, hace que el jefe de producción, en este caso, complete ese formulario con el grado de detalle para pedirle a almacenes lo que requiere con esa solicitud de materias primas. En el ejemplo de la entrega ya del lote de la camisa fabricada al almacén de productos terminados, que sería el proceso operativo, el procedimiento operativo sería el envío del lote que está listo para el despacho a través del medio que sea, con, por ejemplo, puede ser una zorra que lleve el pallet lleno de cajas con camisas. Toda esa suma de acciones que consisten en entregar ese lote terminado a almacenes de productos terminados, en el proceso administrativo se traduce a través de un remito interno donde fábrica lleva ese remito interno, que puede ser un solo ejemplar o varios, a almacenes de productos terminados. Entrega ese remito con la camisa terminada o el lote de camisas, fábrica avala que recibe eso de conformidad en tiempo y forma y seguramente se queda con un ejemplar y devuelve el firmado para que fábrica lo procese como finalizado su participación. Todos los procesos, procedimientos se relacionan entre sí, son como una cadena, exactamente, están todos encadenados. Lo importante acá es distinguir el proceso administrativo del proceso operativo y a su vez ver qué procedimientos, tanto operativos como administrativos, abarca cada uno.
volviendo al remito interno de la entrega de lotes de camisas a almacenes de productos terminados, el procedimiento administrativo tiene que ver con el remito interno de materias primas de productos terminados a almacenes que deberá contener una suma de requisitos para que cada uno firme de conformidad y que además permita control y actualización de los stocks. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe, ¿podría repetir sería el ejemplo de la entrega de las materias primas a almacenes en procesos operativos? ¿Cuál sería el proceso administrativo y el procedimiento administrativo? La parte administrativa. Del último punto, digamos, nosotros mencionamos 3 acciones como procesos operativos en producción. La planificación, el pedido de fábrica a almacenes de materia prima para poder empezar la producción y por último la entrega, como ejemplo. Claro, el ¿no? 2 sería, el ejemplo 2. El ejemplo, el S de fábrica a almacenes. Sí. En la parte de proceso operativo, justamente la acción sería el pedido de las materias primas de fábrica a almacenes. Esa es la parte de proceso operativo. El procedimiento operativo sería la solicitud al encargado que maneje las materias primas de la calidad de materia prima, o sea, la tela que necesita, con todas las especificaciones técnicas. Por supuesto que eso es procedimiento operativo. En la parte administrativa, que es la de información, tenemos la solicitud de materiales o el requerimiento de materiales, que es un formulario, o sea, un documento, que es el que contiene toda la información necesaria para que fábrica entregue a almacenes y almacenes sepa lo que necesita y entregue exactamente eso. Obviamente que cuando almacenes entrega, también tiene que dar de baja en los stocks eso que acaba de entregar a fábrica. Cada uno de ellos va a tener que firmar de conformidad, que es parte del procedimiento administrativo que conlleva ese requerimiento de materias primas. Si quieren agregar más información al procedimiento administrativo de ese requerimiento de materiales, podríamos agregar que tanto fábrica como almacenes deben firmar de conformidad tanto que fábrica entregó a almacenes un requerimiento como que almacenes entregó la mercadería y fábrica recibe de conformidad. Todo eso es información que permite después avalar que ambas partes hicieron lo que tenían que hacer de acuerdo a lo que se había planificado. No sé si queda claro. Sí, profe, muchas gracias. Bueno. Bueno, me cansé con esto. Me está llevando más tiempo del que yo esperaba, pero tenemos abastecimiento, recursos humanos y finanzas. Yo, en realidad, se los digo rápidamente para no demorar mucho. Después ustedes o lo completan o se los mando, ya les digo, como parte de la solución de este ejercicio. Abastecimiento, compras. Ejemplo de proceso operativo de abastecimiento, compras. Tenemos el proceso de compra al proveedor, el pedido de cotización, por ejemplo, cuando nosotros necesitamos saber a qué precio nos va a vender, la entrega del producto y la recepción del mismo por parte de la empresa. Esos serían procesos operativos. Los procedimientos operativos derivados, por ejemplo, de la compra específica al proveedor es por ejemplo, el llamado o el medio que nosotros elijamos para hacer el pedido a nuestro proveedor, donde le solicitamos cantidad, calidad, plazo de entrega y lugar donde queremos recibir esa materia prima o lo que necesitemos comprar. El proceso administrativo relacionado con esa compra
tiene que ver con, por ejemplo, la orden de compra, que es la que resume ese pedido que nosotros hacemos al proveedor a través de la información que después se va a traducir, obviamente, en un procedimiento administrativo que es toda la suma de elementos que conllevan confeccionar esa orden de compra, o sea, comparar las cotizaciones que yo pedí a distintos proveedores, cerrar esa orden de compra con la cantidad, la calidad y el precio que se estableció cuando se pidieron las cotizaciones, que el proveedor avale a través de su firma de conformidad esa compra. Esos serían todos ejemplos de proceso operativo, procedimiento operativo, proceso administrativo y procedimiento administrativo del subsistema de compras. Recursos humanos, acá ya no tengo tantos ejemplos, pero bueno, el clásico es la liquidación de sueldos y jornales. El proceso operativo de la liquidación de sueldos y jornales tiene como procedimiento operativo, por ejemplo, para hacer la liquidación, la búsqueda de información de la gente que faltó, la gente que tuvo algún tipo de hora extra, gente que tuvo algún permiso especial y por algún motivo goza de alguna licencia en particular que es remunerada. En recurso humano, la entrevista a una persona es un proceso operativo, exactamente. El alta de un nuevo empleado, a ver, si nosotros vamos al ejemplo de la entrevista como proceso operativo, el procedimiento operativo es la suma de pasos que se ejecutan para llevar a cabo esa entrevista, que puede ser, si nosotros hicimos una convocatoria pidiendo currículums o hablamos con una empresa de contratación para que nos mande gente para hacer entrevistas, esa sería la suma de procedimientos operativos relacionados con la entrevista. En este caso, el procedimiento administrativo podría ser como ejemplo de el proceso de entrevista culmina con la elección de un candidato para cubrir una vacante. La finalización de ese proceso operativo es la contratación del mismo. El proceso administrativo de esa contratación es el alta temprana en AFIP y el procedimiento administrativo es la apertura del legajo de esa persona, que, entre otras cosas, implica incorporarla a la nómina, medir sus capacidades, agregar ese currículum que nos mandó, estableciendo, obviamente, que eso también se hará como parte del procedimiento operativo, la verificación de todos los antecedentes que él pone como laborales. Pero sí, hay muchos ejemplos que se pueden manejar. Lo importante es saber en qué cuadrado ubicarlos, si es proceso operativo, procedimiento operativo, proceso administrativo o procedimiento administrativo. En proceso administrativo, Sofía, pusiste contratar personal como proceso administrativo. Como proceso administrativo, contratar personal y en procedimiento administrativo, reclutamiento y selección. En realidad son todos procesos diferentes. Contratar personal es lo global para el recurso humano. El reclutamiento y la selección son dos cuestiones distintas que derivan en la contratación. Cuando uno tiene el subsistema de recursos humanos, uno primero tiene que tener una vacante a cubrir, que es la que origina el inicio del proceso de contratación. Y el proceso de contratación, que sería el proceso operativo, si quieren, que se puede también derivar en el proceso administrativo de la contratación, conlleva una suma de procedimientos que sería, entre otros, el reclutamiento a través del medio que uno quiera, puede ser
a través de una publicación en el diario, una publicación en internet, el pedido a una bolsa de trabajo en la facultad, por ejemplo. Todos esos son medios de reclutamiento. El reclutamiento es positivo porque no elimina ningún postulante, pero deriva en la selección. Si nosotros tenemos 100 personas que se presentan para cubrir una vacante, el proceso de selección elimina postulantes, por lo tanto es negativo. Después de esa selección, nosotros no llegamos al candidato, por lo tanto, seguimos descartando gente para llegar de los que seleccionamos a ver con cuál nos quedamos. Esa suma de procedimientos operativos derivan en el proceso administrativo de contratación genéricamente y como procesos, perdón, el proceso administrativo es la contratación, que si queremos traducirlo en un comprobante genéricamente, podríamos decir, el alta temprana de AFIP podría ser la culminación de ese proceso administrativo y el procedimiento administrativo sería, como les decía antes, la confección del legajo, el análisis de todas las entrevistas que realizamos con esas personas, la capacitación y todo lo que conlleva con el proceso de inducción, que es la introducción de la persona a la organización, es un proceso posterior. A ver, Cami puso, reclutar como proceso ¿qué? ¿Operativo o administrativo? Operativo, bien, entonces, reclutar es el proceso operativo. En procedimiento, realizar las entrevistas está perfecto. Y en proceso administrativo, como reclutamiento, ¿qué ponemos? El medio donde se contrate, por ejemplo, o donde se busque gente, por ejemplo, la publicación que se haga en un medio especializado del requerimiento de recurso humano es parte de ese reclutamiento. Y el procedimiento administrativo sería, por ejemplo, la confección de todos los requisitos que necesitemos para publicar dentro de ese proceso administrativo de búsqueda de lo que nosotros queremos. Por ejemplo, si necesitamos contratar a una persona para la administración del Departamento de Comercio Exterior, necesitamos que tenga perfecto conocimiento de idioma inglés, necesitamos que esté capacitado en manejo de herramientas como pueden ser los sistemas de aduana María, que conozca manejo de Excel y Word, que tenga contacto con los despachos de aduana, que sepa cómo se materializan. Bueno, esos requisitos serían parte de los procedimientos administrativos que nosotros vamos a incorporar a nuestro requerimiento de recurso humano. ¿Vamos bien hasta acá? En la parte de finanzas, ahí tenemos como ejemplo cobranzas y pagos. Me gustaría que ustedes, acá por ejemplo, bueno, no tengo ningún ejemplo puesto, pero el proceso operativo de finanzas, si podemos dar un ejemplo, sería cobrar como proceso operativo, perfecto. Y como procedimiento operativo, supongamos que lo que vamos a cobrar es... no, el procedimiento operativo no sería recibir el pago, sino que sería, por ejemplo, controlar que lo que me está pagando ese cliente coincida con la deuda que tenía, o si tengo que efectuar algún descuento porque hizo pronto pago, corroborar que ese descuento sea correcto y que coincida con las pautas que nosotros fijamos en el proceso de la venta. Recibir el pago es parte del proceso operativo de la cobranza. O sea, recibir el pago o cobrar es lo mismo. La suma de procedimientos operativos que tienen que ver con el cobro conllevan controles que son inherentes a la cobranza. Por ejemplo, la recepción del dinero o el control en la cuenta corriente de la transferencia que nos avisa el cliente por mail que hizo,
el pedido del comprobante, decirle, bueno, pagaste, fantástico, mandame por WhatsApp una foto del depósito, así yo puedo corroborarlo. Eso es procedimiento operativo relacionado con la cobranza. Proceso administrativo relacionado con la cobranza. La cobranza propiamente dicha, si quieren, es un proceso administrativo en sí también, que se traduce en el recibo de cobranza, que es el comprobante que nosotros, la factura sería, a ver, realizar la factura tiene que ver con la venta. En sí, lo que podríamos tener como proceso administrativo es la emisión del recibo de cobranza de esa factura. Allí sí tenemos el proceso administrativo de la cobranza. Actualizar la cuenta corriente del cliente también es un procedimiento es un proceso administrativo, podría ser un procedimiento, porque en realidad el proceso administrativo es la cobranza propiamente dicha, el procedimiento administrativo consiste en emitir el recibo por esa cobranza una vez que está corroborada y actualizar la cuenta corriente para asentar ese pago y dar de baja la factura que va, si no, va a seguir figurando como impaga y no es correcto. Cobrar deudas como proceso administrativo y recibir el dinero como procedimiento operativo. A ver, Serena, si tenemos la parte de cobranzas o de pago, no entiendo bien, cuando vos decís cobrar deudas, ¿qué quiere decir? Que nosotros recibimos dinero. Eso es operativo, la acción de recibir dinero. El proceso operativo sería cobranza. El proceso administrativo es la emisión del recibo por esa cobranza. Y recibir el dinero es parte del procedimiento operativo, donde nosotros, además de confeccionar el recibo, que es la acción de la confección, recibimos el dinero o los valores. Eso es procedimiento operativo relacionado con la cobranza. Proceso administrativo es la emisión del recibo. Procedimiento administrativo es incorporar a ese recibo todos los datos relacionados con esa cobranza, por ejemplo, si me entregó efectivo y cheque, si hizo retención de impuestos, como puede ser ingresos brutos, o retención de IVA, o retención de ganancias, o descuentos por pronto pago. Todo eso va a formar parte del procedimiento administrativo que es parte justamente del proceso de la cobranza. La actualización de la cuenta corriente de ese cliente para dar de baja esa factura que acabamos de cobrar. Corroborar si fue una transferencia bancaria, que esa transferencia efectivamente haya ingresado, para no hacer para no hacer el recibo si todavía no tengo en cuenta que efectivamente el dinero ingresó. No sé si quedó contestado, Serena, lo que me preguntabas. Recibir el dinero es un acto operativo. Tengan en cuenta eso. Cuando ustedes tienen información, estamos en administración. Cuando tienen acción, estamos en operación. Si ustedes me dicen el límite es finito, sí, pero tengan en cuenta cómo se traduce cada uno de ellos para saber si estamos en una parte o en otra. Espero haber sido lo suficientemente explícita como para que esto quede claro. Acto seguido, y después de este esfuerzo monumental de parte de ustedes, vamos a completar la unidad 3. ¿Les parece? Hoy, en realidad, en mi cronograma tendríamos que iniciar la 4. Después les paso el archivo completo. Sí, lo tengo que completar en realidad porque todo esto que yo les estoy dando como ejemplo no lo tengo en el machete este que habíamos hecho. Es más, en el machete mientras se los mostraba estaba viendo cosas que están mal, así que lo corrijo y se los mando al Facebook para que les quede correcto. Si alguien tiene, ahí me pasaron uno confeccionado, pero de todas maneras, si quieren yo esto lo termino de armar y se los paso al Facebook para que ya lo tengan. Bueno, vamos a completar la unidad 3, ¿les parece?
Bueno, el tema es el siguiente. Si ustedes se fijan en el cronograma que armamos para este cuatrimestre, estamos a día 20 y tendríamos que estar viendo la unidad 4 y 5 del subsistema de ventas. Por lo tanto, no venimos muy bien, pero no venimos tan mal tampoco. Acá tenemos el machete de las entregas. Vamos a cerrar este ejercicio y vamos a abocarnos a informe COSO. Recordemos el mapa conceptual de la unidad 3. Ya vamos bien hasta acá, ¿verdad? Yo no estoy consultando mucho, pero ¿se visualiza bien la pantalla? Sí, profe. Vuelvo a... Tengo que tener cuidado con las pantallas, porque ustedes ahora me ven y ven lo que yo hago aparte de la pantalla, así que no se ven las pantuflas, ¿no? Bueno, control interno. Acá tenemos, ¿se ve bien en la pantalla? ¿Lo necesitan más grande? A ver, esto se puede agrandar un poquito más. Allí tenemos el resumen de la unidad 3. Nosotros hasta ahora vimos en la clase anterior esto de control interno que les estoy marcando, que tiene que ver con Rucenas, que es el capítulo 2. Encontraron el libro en el campus, ¿verdad? Yo después no le pregunté, pero sé que eso había quedado visible y allí tienen tanto el material que resumió Fernando Cerato como el PowerPoint que yo les mostré en la clase anterior, donde resume las principales pautas de control interno según el enfoque de Rucenas, que nos gusta un poco más que el de Gili. Por lo tanto, los 4 pilares que sostienen el control interno en la empresa, dijimos que eran la salvaguarda de los activos o la protección del patrimonio, controlar la exactitud y confiabilidad de la información contable, adherir a las políticas que establezca la dirección superior sobre los controles y promover eficiencia operativa. Cada uno de estos objetivos se subdivide en objetivos múltiples. Hay un ejercicio ahora que está colgado desde hace poquito, porque en realidad lo confeccionamos este fin de semana, relacionado con control interno de Rucenas. Ustedes ya tienen allí un ejercicio de control interno relacionado con informe COSO. Para la clase que viene, antes de empezar con la unidad nueva, que sería la unidad 4, vamos a resolver estos 2 ejercicios. Esperemos que nos lleve un poquito menos de tiempo que estos que estamos viendo ahora, pero no me importa porque en realidad uno vuelve sobre los conceptos, repasa los subsistemas cuando hace este tipo de correcciones. Así que no me parece en absoluto una pérdida de tiempo. Decíamos que habíamos visto toda la parte de control interno de Rucenas, nos falta ver la parte de control interno relacionada con informe COSO, que tiene más que ver con la auditoría externa. Lo de Rucenas se podría asumir como parte de los controles internos derivados de esa auditoría interna que se hace cuando se analiza si los controles internos funcionan correctamente. Les dejo un minuto, esto que ustedes tienen acá, relacionado con el resumen de la unidad 3, para que visualicen lo de informe COSO con concepto y con componentes, que es lo que ahora vamos a empezar a analizar. Los dejo un minutito y ya estoy con ustedes.
¿Todavía están ahí? Bueno, vamos a analizar entonces el informe COSO. Por lo que pude ver, hay gente que pudo ver el informe de Enron, que fue en gran medida el que dio origen al informe COSO. De hecho, yo siempre digo que no hay que darles el pescado sino la caña, pero en este caso, como se trataba de resumir tiempos y estábamos muy ajustados, casi tan ajustados como en este cuatrimestre, lo que hicimos fue darles, para que abrevien la vista de ese documental, los minutos en los que nos interesaba que presten atención a lo que sucedía, justamente para analizar informe COSO. Hubo adelantadas, como Sofía, que me mandó comentarios relacionados con eso que acababa de ver, que está bastante bien, yo se lo contesté. Pero bueno, me gustaría que si no lo pudieron ver, hagan el esfuerzo, porque ese caso de Enron nos marca que cuando los controles internos no se ejecutan y los directivos miran para otro lado, y además los que deben supervisar las organizaciones, especialmente las que tienen contratación de mucha gente, no hacen lo que tienen que hacer, evidentemente la quiebra de esas empresas conlleva dejar en la calle un montón de gente que sinceramente no tiene nada que ver. Por eso cuando uno entra a formar parte de una organización y analiza cómo se manejan los controles internos, inmediatamente se puede dar cuenta qué pasa dentro de la organización. Yo conozco infinidad de casos donde uno escucha, sobre todo en las pymes, que tenemos múltiples casos de clientes, de gente conocida, de amigos, que forman parte de esas organizaciones, inclusive en empresas que no son tan chicas, sino que son medianas o grandes, donde los propios empleados saben cuáles son las fallas de control interno de las organizaciones. Y en muchos casos, cuando eso se pone de manifiesto, a veces saltan controles que se burlan, controles que son inexistentes. Bueno, eso es parte de lo que trata de mostrar el informe COSO. Para resumir, el informe COSO define el control interno como el proceso que lleva a cabo el directorio, la gerencia y otro personal de la entidad, dice. O sea, arranca en la cabeza de la organización y baja del directorio a la gerencia, pero después cualquier otro puede ejercerlo. Profe, ¿qué es lo que hay que ver? El documental de Enron, que está dentro del campus. Ah, bueno. ¿La pudieron encontrar? Yo no sé si hicimos el resumen de todo lo que había en la unidad, pero les recuerdo, así a grandes rasgos, porque no tengo ahora la visión del campus, porque me quita recursos me ralentiza mucho la parte de internet, pero en la unidad 3 teníamos el PowerPoint que yo les mostré el otro día, teníamos el resumen que hizo el mismo Fernando Cerato de Rucenas, que agrega algunas cuestiones al control interno de Rucenas, tenemos el caso Enron, tenemos un resumen de informe COSO, tenemos un ejercicio de informe COSO y ahora agregamos un ejercicio de control interno de Rucenas, y tenemos una comparación de las normas de control interno según Rucenas y el informe COSO para que vean que de ninguna manera se contraponen, sino que se complementan. Y también tenemos una guía para que ustedes contesten preguntas que no hace falta que nos las manden, sino que son una especie de ayuda a memoria para que repasen al final de la unidad a ver si quedaron firmes los conceptos. Sí, ahí lo encontré. Lo mandé por acá por el chat. Ah, perfecto. Bien.
Bueno, gracias, Mateo. Entonces, decíamos, la definición de informe COSO es importante que la sepan. Repito, es el proceso llevado como control interno. Informe COSO se define como proceso llevado a cabo por directorio, gerencia o cualquier otra persona de la entidad que está diseñado para proveer razonable seguridad para lograr eficiencia operativa. Fíjense que el resumen que tienen allí a la vista dice Rucenas también promover la eficiencia operativa, confiabilidad de la información, también tenemos control de la exactitud y confiabilidad de la información contable. Acá lo amplía porque dice confiabilidad de la información, no solo contable, sino de toda la organización. Cumplimiento de leyes y reglamentaciones. Obviamente que esto tiene que ver con alentar la adhesión a las políticas establecidas por la dirección superior, lógicamente, ¿no? El marco conceptual común de control del informe COSO abarca 5 componentes del control interno, que son ambiente de control, información y comunicación, actividades de control, supervisión y seguimiento del sistema de control y evaluación de riesgos. ¿Cómo manejamos cada uno de estos rubros? Vamos a dejar el mapa conceptual y vamos a analizar, ahora sí, el informe COSO. Vamos bien hasta acá, ¿verdad? Esto se los voy a mandar a Facebook, es un resumen de informe COSO de la unidad 3, que también abarca parte del control interno que tenemos dentro de esta unidad, ¿no? Van a encontrar una serie de preguntas. Bueno, acá tienen los textos principales, el manual complementario, y acá tienen preguntas relacionadas, lógicamente, con informe COSO. Bueno, acá tienen el sistema de control interno. Abarca control estratégico, control de gestión y control de evaluación. Cada uno de ellos conlleva elementos. Por ejemplo, el control estratégico tiene que ver con el ambiente de control, que a su vez, esperen que yo esto no me di cuenta que si lo puse como PowerPoint, ahí está. Ahí lo vemos más grande, me parece que lo vemos mejor, ¿verdad? El sistema de control interno tiene como control estratégico el componente es ambiente de control, el direccionamiento estratégico y la administración de riesgos. Los elementos de ambiente de control son acuerdos, compromisos o protocolos éticos, desarrollo del talento humano y estilo de dirección. En direccionamiento estratégico tienen planes y programas, que son parte del sistema de control interno, módulos de operaciones por procesos y una estructura organizacional, que es la que da soporte y le da razón de ser al control interno, porque nosotros tenemos control porque tenemos una estructura. Si no tuviéramos estructura, sería un caos la organización, y si fuera tan chica que no amerita control, es porque es el dueño el que hace todo y por lo tanto no se va a autocontrolar y no se va a robar y no se va a dejar de hacer las cosas como corresponden sabiendo que va a perder plata. Bueno, no voy a demorar demasiado en esto porque lo pueden ver ustedes después, pero ¿qué es el control interno? Esta es la definición de Gili de control interno, que también aplica, si quieren, a Rucenas. Es un sistema coordinado de reglas y procedimientos que sirven como marco de referencia a la toma de decisiones, atendiendo a los objetivos y valores de la organización, especialmente para defender 3 aspectos: la eficiencia de las operaciones, la confiabilidad de la información y la protección patrimonial. ¿Quién tiene que normalizar los procedimientos? Esto, si encuentran la respuesta, me avisan, pero en realidad son preguntas que tendrían que investigar un poco, obviamente en Gili,
¿Qué diferencia hay entre regla y procedimiento? Hablando de procedimiento, vieron que nosotros recién hablamos de proceso operativo y procedimiento operativo. Allí tienen la definición de procedimiento, secuencia de pasos necesarios para concretar una operación, ejemplo, procedimiento de venta. Y regla, en realidad, prescribe conductas convenientes para el buen funcionamiento de la vida colectiva. La norma es la regla que debe ser respetada y que permite ajustar conductas o actividades que generalmente derivan en ley. La ley es el precepto que dicta la autoridad competente. Todo empieza por una regla, se transforma en norma y la norma deviene en ley. Generalmente ese es el proceso. ¿Qué requisitos debe cumplir la información? Esto no se preocupen porque yo se los estoy relatando, después se los paso al Facebook. Confiabilidad, exactitud, veracidad de los datos, claridad, relevancia, pertinencia, oportunidad, relación costo-beneficio y todo ello para propender a la protección del patrimonio. Estos requisitos son de los principales que también condicen con lo que ustedes ya han visto en infinidad de veces relacionado con la información contable. ¿Cuáles son los elementos básicos de control interno? La estructura organizativa, tener procedimientos estándar, saber que las cosas se hacen siempre de la misma manera y obviamente la capacidad del personal. Acá tenemos la explicación de estructura organizativa. Bueno, ¿a quién le corresponde la normalización de los procesos, de los procedimientos, que es lo que mencionábamos antes? Proceso y procedimiento son sinónimos. Acá les explica qué es un procedimiento estándar. Esto está sacado del mataburro, o sea, del diccionario. Esto está sacado, acá tienen la fuente. Bueno. ¿Qué no puede hacer el control interno? El control interno no es la octava maravilla para cualquier organización, porque si no, no existirían los problemas de las organizaciones derivados de las faltas de control. Y la carrera de contador en muchos casos ni se justificaría, porque gran parte de las tareas relacionadas con justamente el control hacen a el buen desempeño de las organizaciones. Por lo tanto, el control en realidad solo proporciona una seguridad razonable. Si ustedes se fijan, ninguno le va a decir es 100% confiable, es razonablemente confiable. Obviamente para conseguir los objetivos de la organización. No puede asegurar el éxito ni la supervivencia de la organización. Ahí tienen el caso Enron como un ejemplo clásico. No puede hacer que un mal director o gerente se convierta en uno bueno. Le puede dar pautas de conducta que tiene que seguir, pero vieron que lo que natura non da, Salamanca no presta, dice un dicho. ¿Qué cosas no se pueden lograr con control interno? Hay limitaciones inherentes a todo sistema de control interno y estas son los juicios erróneos en la toma de decisiones, las disfunciones del sistema por fallas o errores humanos, dos o más personas se ponen de acuerdo y pueden burlar los controles, la dirección siempre tiene la posibilidad de eludir el sistema de control interno. ¿Y quién le va a decir algo? ¿Quién le va a poner el cascabel al gato? Y por último, la necesidad de considerar los costos y beneficios relativos de cada control a implementar. Todo esto son limitaciones del control interno. ¿Qué es el control interno? Es el proceso que ejecuta la administración, la alta gerencia y el resto del personal para otorgar seguridad razonable, para conseguir los objetivos de la organización a nivel de operaciones, de información y de cumplimiento de leyes.
¿Qué es el informe COSO? Ya lo acabamos de mencionar antes. ¿Qué significa COSO? Acá tienen. COSO es Committee of Sponsoring Organizations. Es la abreviatura o el acrónimo en inglés. Y después les digo que es un acrónimo y les mando algún dato de color relacionado con esto. ¿Cuáles son los componentes del informe COSO? Tenemos ambiente de control. ¿Qué significa? Bueno, obviamente que los 5 componentes son esenciales, conocerlos para el informe COSO. Están interrelacionados y el auditor, en este caso el auditor externo, para comprender cómo se ejecutan los controles en cualquier organización, tiene que comprender los procesos de control de la dirección, y estos son el ambiente de control. ¿Qué es el ambiente de control? El ambiente de control son las condiciones bajo las cuales se diseñaron, implementaron y funcionan el proceso contable del cliente. Acá habla de cliente porque habla de auditor externo, como que el cliente es la organización, y los controles internos. El ambiente de control obviamente está influenciado por la cultura de la organización y afecta el modo en que las personas responden a los diferentes tipos de control. Marca pautas de comportamiento dentro de la organización y constituyen la base de los demás componentes del control interno. Los factores del ambiente de control pueden ser descritos como sigue. Primero, integridad, valores éticos y estilo de operación de la gerencia. Si ustedes son auditores externos en una organización y quieren evaluar, de acuerdo a informe COSO, cómo se maneja esa organización en cuanto a los controles, ustedes tienen que ver cómo opera, en primer término, la dirección de la organización. ¿Qué pasa con los valores éticos, con el estilo de operación de la gerencia, con la integridad de esos directivos? Ustedes saben que los ejemplos bajan. Y eso es lo que el auditor externo trata de implementar inmediatamente que ingresa en la organización para saber cómo funciona este ambiente de control. El compromiso de la dirección con la competencia y la razonabilidad de la información contable. O sea, si a la dirección no le importa la información y no piensa que es esencial para manejar bien la dirección, obviamente que la auditoría rápidamente se tiene que dar cuenta, y lo razonable sería que ocurra todo lo contrario. La actitud de la dirección respecto del diseño y mantenimiento de controles internos contables que sean confiables. La habilidad de la gerencia para controlar el negocio y las actividades del directorio y del comité de auditoría. Estos aspectos son los primeros que forman parte del ambiente de control para saber qué cultura prevalece en la organización. ¿A quién le interesa? Fundamentalmente al auditor externo. Porque después tiene que poner el gancho en el balance y tiene que establecer que lo que él dice condice a su vez con lo que sucede en la organización. El segundo componente es la evaluación del riesgo que la entidad no logre sus objetivos. El ambiente de control, dijimos, es el que se plantea desde la cabeza de la organización. La evaluación del riesgo de que la entidad no logre sus objetivos tiene que ver con que el auditor externo mida justamente en todos los niveles de la entidad cuáles son las acciones que se toman para manejar esos controles como proceso continuo. Lo ejecuta la gerencia y es un componente crítico de la efectividad, pero toda la organización tiene que sumar esos controles internos. Este riesgo no es el que evalúa el auditor en el proceso de auditoría, sino que es un proceso para identificar situaciones que cambian en el entorno de la organización. Por ejemplo, si ustedes son auditores externos de Donferro, ustedes van a saber, o de el hotel, no sé, cualquier hotel que se les ocurra tomar en Rosario, y ustedes son los auditores externos, el Hotel Presidente.
Ustedes cuando evalúan el proceso de auditoría para saber si los estados contables que van a auditar están en buena situación, en buena performance, evidentemente van a tener que tener en cuenta las condiciones de la economía, de la industria, que en este caso es la hotelería, las regulaciones y el medio en que se desempeña esa organización. Ciertos procedimientos de gestión que son aptos en determinadas circunstancias no lo son en otras. Ustedes tienen que evaluar cómo se comporta la organización frente a esta nueva realidad, porque eso les va a permitir dimensionar si la organización va a seguir adelante o va a desaparecer, como pasó con Enron. Tercer componente, información y comunicación. ¿Vamos bien hasta acá? Díganme que se escucha. Yo me estoy ya quedando con un 15% de batería, así que espero llegar en tiempo y forma con esto. Ya son las 8:36, así que espero cerrarlo. Información y comunicación significa que tenemos que tener información oportuna, por supuesto, adecuada, y ese es el elemento central del proceso gerencial de control. Por lo tanto, fíjense que acá siempre habla de auditor externo y gerentes o directores. Está relacionado con la cabeza de la organización. Necesitamos sistema de información contable que identifique, reúna, clasifique, analice, registre e informe sobre operaciones y hechos económicos relevantes de la entidad y que además nos dé elementos para el control de los activos. Información y comunicación. Cuarto elemento, actividades de monitoreo. Esto les puede ocasionar algún tipo de inconveniente en los ejercicios. ¿Qué es la actividad de monitoreo? El monitoreo de actividades es conducido dentro de la organización para determinar si los procedimientos de control se realizan en forma efectiva y uniforme. Una actividad de monitoreo puede cubrir un número de errores potenciales que de otra manera obligaría a procedimientos de control detallado, o sea, un procedimiento para cada error. Por lo tanto, la actividad de monitoreo lo que hace es analizar si los procedimientos de control son efectivos y parejos. Quinto componente y último, las actividades de control. No el monitoreo, sino las actividades. La gerencia fija políticas y procedimientos de control para cumplir con los objetivos del negocio. ¿A qué se refieren? A la efectividad y a la eficiencia de las operaciones, confiabilidad de información, cumplimiento de disposiciones legales y reglamentarias para precisamente proteger el patrimonio. Antes de enunciar las principales actividades y procedimientos de control, hay que analizar el presupuesto necesario para que los controles operen efectiva y eficientemente, que es el principio de la separación de funciones incompatibles. Esta es la base del control según el informe COSO y también es la base del control interno. La separación de funciones incompatibles. ¿Cuáles son esas funciones incompatibles? Que esto es caballito de batalla en los exámenes orales. La autorización, o sea, estas funciones que estoy mencionando tiene que estar en manos de diferentes personas porque son funciones incompatibles. La autorización, la ejecución, la custodia de activos y el registro contable son funciones incompatibles cuando están en manos de una misma persona. ¿Qué quiere decir esto? Yo ejecuto la venta, no la puedo autorizar. Si la ejecuto y la autorizo, estoy cumpliendo funciones incompatibles. Por lo tanto, puedo someter la organización a desajustes derivados de problemas de control interno inherentes a la separación de funciones incompatibles. ¿Vieron cuando yo les digo el que toca nunca baila? Bueno, la autorización no puede estar en la misma mano que el que ejecuta. El que ejecuta no puede autorizar y tampoco puede custodiar activos. Por ejemplo, el encargado de almacenes no puede ejecutar una venta, tiene que ocuparse de mantener siempre actualizados los stocks, entonces tiene que medir tanto ingresos como egresos y fijarse que siempre lo que le figura en los archivos coincida con lo que el recuento físico de inventarios
D. Y fundamentalmente los registros contables. Los registros contables no pueden estar en las mismas manos de quien custodia, de quien ejecuta la acción y de quien autoriza. Esta es la base del control interno. Revisiones. Otra de las cosas fundamentales para informe COSO. ¿Qué son las revisiones? Las revisiones pueden ser de 3 tipos y sirven para medir la calidad del control. COSO sostiene 3 tipos de revisiones, que son la revisión analítica, la revisión de transacciones y la revisión de desempeño. Las tienen que hacer gente que esté capacitada, que por supuesto permite identificar errores o irregularidades, y esto incluye la comisión de delito o fraude. Dijimos que son 3 tipos de revisiones, repasamos revisiones analíticas, de transacciones y de desempeño. ¿Qué son las revisiones analíticas? Muchas veces la gerencia necesita información sintética, por eso vemos, por un lado, la información gerencial y por otro lado, la información operativa o de las bases de la organización, que obviamente son diferentes. La información que necesita la gerencia es sintética y por lo tanto surge de transacciones que se comparan con resultados esperados. La base clásica es el presupuesto. Uno fija un presupuesto y el control presupuestario es el que permite, una vez que se ejecuta ese presupuesto, saber si nos adecuamos o no al mismo. Pero también podemos efectuar revisiones analíticas cuando la gerencia mide, por ejemplo, las ventas sintéticas o globales y obviamente la venta acumulada en un mes comparada con, por ejemplo, el anterior. Esas son revisiones analíticas. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a evaluar la información sintética que surge de las transacciones comparándola con los resultados que esperemos ejecutar para saber si el negocio está evolucionando o no. El control de presupuesto es el ejemplo más claro de revisiones analíticas. La revisión de transacciones. Lo que permite la revisión de las transacciones es verificar si las salidas condicen con los resultados esperados. Normalmente incluye revisiones de cambios en el archivo maestro y el balanceo de totales, lotes, tablas y corridas. Esto tiene que ver obviamente con la información de un sistema contable que se ejecute a través de un medio electrónico, como puede ser el programa de Tango, que es el que vamos a analizar en la unidad que sigue. Las revisiones de salida con frecuencia se realizan con el uso de informes de excepción, que son los reportes. Los reportes lo que hacen es el control, cuando se hacían en forma manual, es decir, bueno, analizamos las cuentas corrientes, por ejemplo, la suma total de deuda y vamos a los totales de los mayores de cada uno de los clientes para ver si coinciden esos totales con la suma total que tenemos de deuda en la calle. Eso a través de la computadora se hace rápidamente, pero, por ejemplo, podemos pedir, acá dice, se listan las partidas rechazadas por el procesamiento, que también se llaman ediciones de cambio por no cumplir con los criterios o requisitos especificados. Por ejemplo, la computadora nos da la posibilidad de analizar cuáles son los comprobantes que se han anulado y obviamente tiene que tener un motivo de anulación. Generalmente el mismo sistema... Me estoy quedando sin batería. Generalmente el mismo sistema nos da posibilidades de control. Vamos a analizar rápidamente esto antes de que me quede sin batería. Revisiones de desempeño. Obviamente que lo que asegura es la actividad de control, pero relacionada con el desempeño de, por ejemplo, una gerencia. Acá da ejemplos de cuando la gerencia utiliza información contable para controlar el negocio. Tenemos que medir que la información sea confiable. Cuando, por ejemplo, basamos la decisión en información contable y en realidad necesitamos analizar en forma integral la organización. Por lo tanto,
el buen auditor interno o externo no solo se va a basar en la información contable, sino que va a ir más allá de la información que circula en la organización. Esto que ustedes tienen acá, se los voy a pasar al Facebook y les voy a pasar esto que ustedes están viendo acá, les digo por si se corta la comunicación. Esto que ustedes tienen acá es un resumen de informe COSO que yo encontré de la versión 2013 que tiene un detalle que permite clarificar cada una de estas definiciones que se las resumí recién. Entonces tienen, por ejemplo, los objetivos del control interno, los objetivos de control interno en cuanto a, primero, operaciones, en cuanto a reportes y en cuanto a cumplimiento. Y acá tenemos las limitaciones del control interno. Los roles y responsabilidades. El jueves empezamos unidad 4, pero primero hacemos los 2 ejercicios que tienen de control interno, el de Roussenas y el de COSO, para resolverlos juntos. Roles y responsabilidades, cuáles son las partes responsables. Acá tiene acrónimos de CEO, CAO, CAE. Bueno, después les mando un reporte en el Facebook de qué significa cada cosa. Un acrónimo es una abreviatura. Siempre les digo como caballito de batalla que avión es un acrónimo derivado del francés, que es mi segunda lengua amante Yo estudié francés durante muchos años y estudié chino, como para equilibrar los cerebelos. No me alcanzó, les aclaro, pero el acrónimo de avión significa en francés appareil volant imitant l'oiseau, que sería algo así como aparato volador que imita a los pájaros. Ese acrónimo, avión, representa justamente lo que les iba a mencionar ahora, como por ejemplo CEO, que es el acrónimo derivado de Chief Executive Officer. Acá van a encontrar también, que esto se los mando al Facebook, un desarrollo de componentes con algunos grados más de detalle, porque por ejemplo de ambientes de control les ponen la definición y después les ponen los principios, ejemplos, otro principio, o sea, tienen mucho grado de detalle, les sirve como incorporación de muchas pautas que si no les queda claro el resumen que les mostré antes, acá van a encontrar muchos ejemplos y les aconsejo verlos, se va a ver bastante rápido y sintético y les plantea justamente estos 5 elementos que son los componentes de informe COSO con un desarrollo que clarifica un poco más el tema. Bueno, ¿vamos bien hasta acá? Resumimos entonces. Al Facebook les voy a mandar la solución de este ejercicio apenas lo completo, que vimos hoy al principio. Les mando este resumen de informe COSO que estamos viendo en pantalla, más el que vimos antes, y queda pendiente para la clase que viene la solución conjunta de los 2 ejercicios de control interno de la unidad 3. Si quieren también pueden para practicar, no lo vamos a resolver juntos, pero también van a encontrar ejercicios de control interno en el cuadernillo, a ver si lo tengo abierto, me parece que lo cerré, sí. El cuadernillo de 2020 que hicimos el año pasado también tiene ejercicios de control interno que si quieren pueden analizarlos y si a alguno le interesa también les puedo mandar la solución sugerida al Facebook. ¿Qué más? Bueno, si hay alguna duda o alguien que quiera mencionar algo, es el momento de hacerlo. Yo en realidad voy a terminar un poquito antes hoy porque tengo un 8% de batería, considerando que además hoy pudimos iniciar en tiempo y forma.
las tareas para el jueves se las muestro. Tenemos, por un lado, el ejercicio, a ver si los tengo acá todos. Tenemos control interno, que es... no, perdón, esto no es. Esperen. Los dos ejercicios que tenemos son... a ver si los encontramos rápidamente. Uno de los ejercicios lo tenemos, aula virtual, unidad 3. Uno es este que tienen acá, que lo van a encontrar ustedes en la página. Actividades de control interno según informe COSO. Este es uno de los que vamos a resolver. Son 8 preguntas. Les menciono un ejemplo. Ustedes tienen que determinar cuál es el componente de informe COSO. El otro tiene que ver con, ya les digo, porque hoy lo acabo de bajar, hoy lo pusieron en el campus y yo lo bajé, esperen, porque lo tengo en otro archivo. A ver, por aquí, acá está. Este es el ejercicio de control interno relacionado con Rosenas. Son 10 puntos donde tienen que poner cuál es la norma de los 4 pilares básicos que vimos con detalles, cuál es la norma a la que responde cada uno de estos ejemplos. Si ustedes quieren, se los puedo mandar al Facebook también, pero ya les digo, no les tengo que dar el pescado, sino la caña. Así que búsquenlo porque esto está en el campus. Y si no lo encuentran, mala suerte. Bueno, gente, tengo un 6% de batería y me quedan 8 minutos. Si no se enojan, lo terminamos por hoy acá. Si alguien tiene alguna pregunta o alguna inquietud, es el momento indicado para resolverla. Díganme ustedes cómo van, si tienen... bueno, en realidad yo voy a empezar a eliminar elementos para que podamos... dejo de presentar para ver si esto también me permite ahorrar recursos. Y bueno, gracias por ahora. Si no hay ninguna pregunta, nos estaríamos viendo el día jueves, si Dios quiere, misma hora, mismo canal, con algún tipo de ventaja en cuanto a que nos vamos ayornando y bueno, ya arrancamos. Yo por ahí pongo horario 7:05, ustedes saben que lo que vamos a hacer en este caso es, apenas se pueda, yo me conecto y ustedes ya se van a dar cuenta porque tenemos este sistema orquestado que tenemos por un lado el teléfono y por otro la pantalla. Bueno, gracias por todo. Nos estamos viendo el jueves, si Dios quiere. Chao, profe, nos vemos. Chao, profe, Nos gracias. vemos. Que anden bien. Adiós.